Bueno, yo me llamo Claudia Jiménez Santiago, Claudia Jiménez, yo soy dibujante, soy ilustradora, soy originaria del Istmo de Tehuantepec y bueno, eso es básicamente lo que yo soy. Mira, yo creo que sí, aunque lo que o sea, es una pregunta difícil esa, ¿no? O sea, porque yo creo que cualquier ser humano debe de tener esa conciencia respecto de sus propios valores humanos y poderlos compartir en los demás. Y en el caso de las mujeres, que tenemos una historia de diferente en lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, pues me parece que eso te obliga a tomar una posición. Y ahora bien, pues las experiencias de vida que yo he tenido y me imagino que también un poco la personalidad que tengo, pues me orillan, ¿no? A participar de esta defensa, pero pues de una manera, yo diría que casi inconsciente, ¿no? Pues mira, yo desde que nací ya, pues ya el feminismo ya era una cosa que existía, o sea, ya me había tocado, pues obviamente, ya me había tocado una serie de movimientos dentro de la corriente feminista, ya había pasado la revolución sexual, ¿no? Ya existía, ya votábamos, ya existía la píldora, ¿no? Ya existía una serie de cosas, ya las mujeres estudiaban, ya era una corriente que existía y yo, por ejemplo, yo me casé en 2 ocasiones, la mamá de mi primera expareja era una feminista pues yo diría que destacada, ¿no? Fue una de las escritoras de la revista F y empecé como a involucrarme como más teóricamente con el movimiento, pero no me gustaba. O sea, yo también era de esas mujeres que creían que el feminismo lo hacían mujeres que no querían a los hombres, ¿no? Yo lo hago desde antes de llegar a vivir a Cuernavaca. Creo que yo mi primera inclinación con el movimiento feminista, o sea, en que empiezo a entender el feminismo, fue después de que me caso precisamente con con el hijo de esta feminista y empiezo a notar una serie de contradicciones entre lo que ella me decía de la teoría feminista, lo que hacía ella como madre de un varón, porque además mi ex suegra es de Guatemala, entonces viniendo de un país latinoamericano con una historia todavía más opresiva que la de México, pues creo que eso la inclinaba a tener ciertas actitudes machistas. Bueno, yo la quiero mucho, pero es la realidad, que yo, y empiezo también a reconocerlas en mí, y empiezo a darme cuenta de que pues puede ser una alternativa a una realidad. Lo que pasa es que yo creo que el feminismo cae en una cuestión que me parece a mí muy peligrosa y lo he dicho cuando tengo oportunidad, y es que pareciera ser que el feminismo pretende colocar a las mujeres en un lugar donde han estado los hombres. O sea, como que el feminismo pretendiera ocupar un lugar que ha estado ocupado por el machismo, y yo creo que ese es un error. Entonces, cuando yo creo que el feminismo lo que te regala es una oportunidad de libertad de pensamiento y de ser crítica con lo que ha sido la historia de la humanidad que nos han platicado. Y entonces yo ya conocía a feministas desde Oaxaca, con las que ya me empiezo a involucrar, empiezo a entender el pensamiento feminista, después en la Ciudad de México y por último aquí en Morelos. Cuando yo llego aquí, yo llego aquí huyendo de una situación de violencia, entonces ya empiezo a tomar talleres de empoderamiento femenino en la Secretaría de Salud, aquí en el programa SIGUE que tienen, que me parece muy adecuado, y empiezo a elegir ya conscientemente no nada más leer los libros, ¿no? Y las teorías o escuchar los comentarios de las compañeras, sino apropiármelos, entenderlos y a modificar también. Yo diría que más que mi punto de vista, mi discurso, porque puede que muchas veces tú tengas esas creencias o que tú en tu pensamiento seas feminista, pero no eres capaz de ejecutarlo en la vida real, o sea, de tener como esa congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Entonces yo empiezo a descubrir que para mí es necesaria esa congruencia y empiezo también entonces a acercarme, pues obviamente mis mismas amigas feministas nos acercan otras amigas feministas de aquí de Cuernavaca, porque además cuando yo llego aquí llego sin conocer a nadie. Entonces, pues también eso es lo que a mí me empieza a permitirme adentrarme, yo creo que rápidamente, en lo que van a ser la red de colectivas feministas aquí en Morelos, y me hago de varias amigas. Bueno, mira, nosotros estamos ahorita organizadas bajo el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que fue fundado por 3 de mis compañeras. Ellas, pero digamos, yo empiezo a trabajar con la violencia vicaria antes de que incluso de que naciera el Frente, porque pues yo he tenido la desgracia de pasar por la sustracción de mis hijos bueno, y mis hijos también, ¿no? La desgracia de ver a mis hijos separados de mí en 4 ocasiones ya. Entonces, yo tenía ya muy consciente de que esto era un tipo de violencia. Yo ya había leído que en España esto se le denominaba violencia vicaria, y empiezo a darme cuenta a través de mi propia experiencia ya muy desgastada, de que realmente no había espacios de acceso a la justicia,
porque se negaban a reconocer este tipo de violencia, y eso yo creo que es algo muy cruel y muy deficiente del sistema legal de nuestro país. Pues la violencia vicaria es considerada por su autora, bueno, porque acuña el nombre, que es Sonia Bácaro, como una de las violencias más crueles. Lo consideramos una antesala del feminicidio, y en mi muy punto personal de vista yo lo considero un feminicidio simbólico. Lo que pasa es que lo simbólico no comprende el espacio legal, pero sin duda muchas de las mujeres que estamos en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria o en la colectiva CAMCAY incluso, somos mujeres que hemos sufrido amenazas de muerte por parte de nuestras exparejas, o que nos han apuntado con armas, o que nos han echado el coche encima, o que se han sentado encima de nosotras poniéndonos las manos en el cuello. Esas son experiencias que se replican en varias de las mujeres que forman parte de las colectivas, y yo le llamo a la violencia vicaria una violencia intermedia. O sea, yo, por ejemplo, me agrada y a la vez no me agrada al 100% el uso del violentómetro, pero me parece un buen intento del Instituto Politécnico Nacional y de su autora por tratar de graduar hasta cierto punto la peligrosidad de las violencias, pero coincido con Indira Sandoval cuando ella dice que en todas las violencias hacia la mujer hay un grado de feminicidio. Entonces, considero que todas las mujeres que hemos vivido violencia vicaria, bueno, no lo considero, a partir de las estadísticas, investigaciones y pláticas que hemos tenido con nuestras compañeras, pues todas las mujeres que hemos sufrido violencia vicaria provenimos de muchas violencias que pueden ser la sexual, la psicológica, la económica, la patrimonial. Me parece muy importante destacar esto porque en muchas de nosotros ha sucedido esto, que al momento de romper la relación nos quitan nuestras cosas, como un paso antes de quitarnos a nuestros hijos. Entonces, pues te repito, muchas humillaciones, muchos insultos. Yo creo que la violencia vicaria empieza en este ejercicio de dominio del hombre sobre el cuerpo de la mujer, que al quedar embarazada está gestando un hijo que es del hombre. Entonces en ese momento pasas a desaparecer como ser humano y a volverte como una especie de incubadora de tu marido. Y en ese sentido, pues yo lamento mucho las leyes que están permitiendo en este momento la gestación subrogada, porque pareciera que no se reconoce el valor del cuerpo de la mujer, y que, por ejemplo, en estos casos donde la mujer, por consideración a las parejas que no pueden tener hijos, hace un gesto de tal generosidad que lo que tiene que donar es su útero, su tiempo, su cuerpo y su tiempo de vida para poder reproducir, no es equivalente a lo que hace un hombre cuando, por ejemplo, dona esperma, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy grave en cómo se conceptualiza todavía la maternidad, y me escandaliza, me da miedo, porque me parece que se ha logrado, o sea, si bien hemos logrado la inclusión al voto, pues todavía no hemos reconocido esta libertad en el cuerpo de las mujeres, y lo puedes ver muy bien, por ejemplo, en la prohibición del aborto, que es para mí como esta restricción a la maternidad no deseada, hasta el otro extremo, que es la violencia vicaria, que es la maternidad sí deseada, que es donde estamos nosotras. Y entonces te das cuenta que no hay un espacio de respeto hacia lo que sigue siendo el derecho reproductivo y sexual de las mujeres. Y en medio de todo eso, pues todas las maternidades que existen, ¿no? Que pueden ser las mujeres que se ven obligadas a embarazarse por complacencia, que tienen que retirarse de los estudios profesionales porque van a ser mamás, que por ejemplo prefieren educar en tribu, o que prefieren ser madres solteras, o que prefieren ser madres lesbianas. En fin, un abanico así como un espectro muy amplio, pero donde siempre los derechos de las mujeres siguen siendo, pues yo le llamo así, no se puede hablar de libertad y democracia si la mujer sigue siendo esclava de su propio cuerpo. Y en ese sentido, pues creo que es una violencia que deforma la vida de las mujeres, que te quita un respeto y una integridad que tiene tu cuerpo, y me parece que también es un reflejo del poco entendimiento a la capacidad reproductiva de las mujeres. Entonces, si desde ahí partes, pues es realmente pavoroso. No sé, me parece que es algo muy cruel, que es algo que pretende desquiciar a las mujeres, que te genera daños fisiológicos. O sea, muchas de nosotras hemos perdido la menstruación. Tengo compañeras que, por ejemplo, tienen bebés de meses y les retiran a sus hijos mayores y pierden la lactancia, entonces ya no pueden amamantar al bebé que les dejan, ¿no? Y se vuelven estos ejercicios como de crueldad muy silenciosos, y que también son silenciosos, por desgracia, para el Estado, que no toma tampoco una relevancia en eso. Entonces, aparte de estas consecuencias físicas, que puede ser también subidas y bajadas de peso, una depresión muy profunda, una caída de cabello, que empiezas a presentar una serie de trastornos corporales, no solamente a causa del dolor, sino también a causa de la impunidad y del terror que te da saber que tus hijos e hijas están siendo utilizadas para eso. Y ver, yo les digo a las autoridades, es un poco ver cómo están trastornando a los niños y niñas con total impunidad. Entonces nos preguntamos dónde está el interés superior del menor, y eso te va generando un vacío que perjudica y daña
mucho la vida de las mujeres. Te puede orillar al suicidio, y recordemos que pues también la violencia vicaria, por eso yo le llamaba hace rato una violencia intermedia, porque proviene de todas las violencias y se extiende hacia lo que puede ser el homicidio, bueno, el feminicidio, el homicidio de los hijos, porque hay compañeras que lo retiran del infanticidio, porque el hecho de la violencia vicaria cuando hay infanticidio tiene el objetivo principal de causarle daño a la madre. En cambio, un infanticidio puede darse por diferentes causas. Y esto tiene un ejercicio muy preciso, ¿no? Casi como de cirujano. Y esto pues también afecta mucho la productividad laboral, económica y profesional de las mujeres, y pues destruye todo el ambiente familiar, porque recordemos que la violencia vicaria, aunque está centrada en la madre, afecta también a la familia extendida de los niños, en este caso a nuestras madres, que terminan sufriendo, en mi caso, que yo vengo de una madre que me ama, pues termina sufriendo el doble que yo, ¿no? Porque ella, aparte de sufrir por sus nietos, está sufriendo por mí. Bueno, la legislación aquí ya reconoce la violencia vicaria dentro de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, pero como un tipo de violencia, nosotros lo que estamos instando es a que tenga sanciones. O sea, en otros estados de la República ya está así, como en Michoacán, como en Puebla, donde ya tiene una inserción en el Código Penal, familiar y de responsabilidades administrativas. Entonces nosotros el llamado que hacemos es a que se den cuenta que el principio cuarto de la Constitución, que marca esta igualdad entre hombres y mujeres, pues no puede existir mientras las cosas estén así, entonces estén en desequilibrio. Entonces nosotras necesitamos leyes que refuercen la maternidad, porque hasta el momento no hay ninguna ley que ampare la maternidad de las mujeres. Entonces va más allá nada más del derecho a decidir sobre tu cuerpo, sino va... Bueno, yo creo que es parte de eso, sobre el derecho, pero es también lo que ya implica a los hijos que ya están en esta vida, ¿no? Entonces, y a toda lo que es la armonía familiar, que finalmente es la base de la sociedad. A las mujeres que están en la defensa, en la lucha por alguna situación, ya sea por violencia vicaria o por cualquier otro tema, ¿qué les dirías? Yo de manera muy personal, porque respeto mucho la personalidad y decisión de cada quien y el punto de vista de cada quien, yo les diría, pero en mi manera de verlo, yo creo que lo primero es cambiar esa palabra de lucha como por una esperanza. O sea, creo que lo que yo he mantenido es una esperanza de ver las cosas distintas, porque realmente para las mujeres es muy difícil, ya no digamos nada más sobresalir, sino desarrollarnos, porque todo este ambiente patriarcal, machista, opresor, existe, es real, no es una mentira, y entonces empezamos a caer en espacios donde todo es opuesto, donde todo nos cuesta trabajo. Entonces me parece que hay que ser muy creativas y para buscar espacios donde nosotros podamos ir como sondeando estos pequeños obstáculos que nos surgen. O sea, ahorita incluso con lo de la violencia vicaria hay grupos de padres agresores que son detractores de la violencia vicaria. Entonces cualquier cosa que tú hagas es mucho más fácil. Primero también tener esa noción presente de que es mucho más fácil destruir que construir, entonces que tienes que mantener el ánimo y la fe y el objetivo muy claro para que todas estas cosas que te están queriendo tirar constantemente, aparte de nuestra tristeza, de nuestra desesperación, de nuestra lucha personal, pueda alcanzar un objetivo. Y en eso yo creo que pues yo he encontrado, o sea, creo que esa ha sido como un poco la fórmula para conseguir que aquí en Morelos seamos escuchadas, porque pues recordemos que aquí la iniciativa de violencia vicaria se presentó en Derechos Humanos en abril del 2021 y no se presentó hasta enero del 2000, no sé si fue en diciembre del 2021 o fue en enero del 2022, y ya se votó hasta casi un año después, o sea, hasta casi 2 años después de que se presenta, o más de un año y medio, para que la ley estuviera votada. Y sí fue un trabajo de organización. No me gusta usar la palabra presionar, pero sí para ir a hablar con las autoridades e insistirles, ¿no? Y demostrarle que éramos muchas mamás, porque también esa es una problemática de la violencia doméstica, que la violencia doméstica tiende a considerarse que, como ocurre en la intimidad de una familia, es una problemática individual, y yo creo que lo que ha sucedido con la violencia vicaria es el ejemplo claro de que no es así, porque nosotras nos dimos cuenta cómo esta problemática individual conectaba a muchas madres, a muchas mujeres en el país, que terminó nosotras, me lo decía una compañera, decía, si eres una, pues bueno, es tu problema, si somos 2 tal vez, pero si ya somos muchas, estás hablando de una problemática social, y sin darnos cuenta, impulsamos una política pública que todavía está sucediendo, apenas van 19 estados, porque hoy que se realiza esta entrevista acaba de
de ganar la violencia vicaria en Baja California Norte en este momento y hace unos días fue Michoacán, entonces son 19 estados del país en un año gracias al trabajo, unión y esfuerzo de las madres. Y yo creo, y bueno, hay una palabra que pues no sé si exista, pero a mí me gusta manejarla, que es como un concepto de autodignidad. Entonces me parece que cuando tú sabes quién eres y que vas permitiendo, porque el agresor lo que hace es como ponerte una venda, ¿no? O como dicen, unos lentes con los que te vas a ver a través de los ojos de él. Y entonces vas a empezar a tomar en serio todas estas insultos de que no eres capaz, de que eres torpe, de que pobrecita, de que no tienes oportunidades, y si a eso le sumas un estado donde todavía sigue habiendo mucha injusticia y mucha disparidad para que las mujeres tengamos acceso a la justicia, pues todas estas ideas y la desigualdad económica y la falta de paridad en los salarios y todo eso va generando que las mujeres estos discursos los tomemos en serio. Entonces, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es poder tener una imagen clara de quiénes somos nosotras para poder regresar a ese sitio de donde somos nosotras con total dignidad y poder colocar la culpa en el otro. Entonces, ¿cuál creo que es una palabra clave? Sin duda, vergüenza. O sea, yo creo que cuando te quitan un hijo o te están amenazando con un hijo, que además recordemos la violencia vicaria para mí también es cuando un hombre le dice a un hijo como siéntate adelante y que tu mamá se vaya atrás, ¿no? En el automóvil, o que le dice como tu mamá no sirve nada más que para cocinar, y esta devaluación de la figura de la madre frente a los hijos, ese ya es un ejercicio de violencia vicaria. No se refiere únicamente al ocultamiento de los niños, sino se refiere a este daño del vínculo materno-filial. Entonces yo creo que vergüenza es una palabra clave para aprenderla a identificar, y otra es responsabilidad, o sea, ¿no? Porque además también las mujeres, y no solo las mujeres, sino todas las personas que somos víctimas, porque México es un país que tiene muy mal conceptualizado la palabra víctima. Como México al final de cuentas es un país que ha pasado por un proceso doloroso de conquista, sigue viendo en la víctima a una persona así que merece conmiseración, y no es verdad. O sea, las víctimas somos merecedores de derechos. Entonces, mientras tú no consideres esto y no lo sepas, pues tampoco lo vas a poder exigir. Y si a eso le sumas que vienes ya sintiéndote poca cosa, entonces para mí autodignidad, vergüenza, revaloración, capacidad, son palabras que las mujeres debemos de estar muy conscientes, ¿no? De cómo son, para poder realmente, yo creo que las mujeres siempre hemos tenido un lugar en la sociedad, pero para poder, como yo lo decía, tener una libertad de pensamiento que permita que haya lugares de un desarrollo armónico, y yo lo considero un problema muy grave. Por eso yo hablaba de estas dioses prehispánicas, porque me parece que lo que necesita el feminismo es la construcción de nuevos modelos mitológicos. Sí, por supuesto, definitivamente. Definitivamente es un camino para la igualdad. El camino para erradicar la violencia vicaria es un camino que devuelve el valor a las madres, que devuelve el valor a la familia, o sea, sobre todo en un estado políticamente complejo como es el mexicano. La paz en una nación es lo que va a permitir un desarrollo económico y que va a ser atractivo para inversiones locales, nacionales y extranjeras. Pues le agradezco al Instituto de las Mujeres de Morelos, le agradezco a su directora. Yo sí la conozco antes de que fuera la directora, conozco una trayectoria de varias asociaciones, bueno, de la asociación donde ella colaboraba, entonces les agradezco. Yo creo que la única manera de conseguir que el feminismo sea real es pues considerar realmente una apertura hacia cuál es la situación de las mujeres para no atacarnos entre nosotras, mucho menos en ciudades pequeñas como es Cuernavaca, como es Morelos, el estado de Morelos, donde casi siempre hay cuchicheos. Entonces las mujeres y los hombres tenemos una necesidad de comunicación que es real, pero valoremos la comunicación nutritiva, y sobre todo que crea redes entre mujeres es realmente un camino para el desarrollo de nosotras. O sea, como bien dice Marcela Legarde, que es área de las mujeres sin el amor de las mujeres.